¿Cómo les va? Muy buenos días. Exactamente las 11 de la mañana y 1 minuto. Estamos comenzando este orden del día, básicamente como resumen de lo que pasó esta semana, de lo que puede venir ahora y esencialmente de cómo está el vínculo, la relación del gobierno nacional con las provincias. Un vínculo que ha estado muy complicado a partir de la votación en el Senado de la semana anterior. Pero que bueno, ayer hubo encuentros en la sociedad rural. Vamos a estar con todos los detalles y con lo que se viene con Daniela Romero en 1 minuto. Así que nada, 11 de la mañana, 2 minutos, enseguida los títulos. Pero antes la saludamos. ¿Cómo le va, Romero? ¿Qué dice? Buen día. Buen día, Pato. Bien. Sí, la verdad es que todavía sigue muy fuerte la expectativa sobre cómo va a seguir el vínculo del gobierno nacional con las provincias, con los gobernadores, teniendo en cuenta que ahora viene el receso invernal del Congreso. Un poco ahí el gobierno respira, por supuesto, porque gana tiempo. Se espera que vuelva la avalancha opositora recién a partir de agosto. Sin embargo, hay un sector de la oposición que no quiere esperar a agosto, Pato, que quiere apurar una sesión para fines de julio. Hay que ver si consiguen el quórum. Justamente, ¿de qué depende el quórum? De los gobernadores. Mientras tanto, en la Casa Rosada están evaluando cómo recuperar ese vínculo, aunque te van a decir que nunca se rompió. Ayer hubo una foto del jefe de gabinete Guillermo Francos con los gobernadores en el cóctel de la rural, pero también se viene hablando hace semanas atrás de una reunión paralela que quieren hacer con los gobernadores en línea con las reuniones que ya venían un poco encabezando en base a la negociación que había por los pedidos de los fondos de coparticipación. Pero eso fue antes de la sesión del Senado que los aprobó. Por supuesto que ahora todavía queda todo en stand-by. Hay una idea de hacer otra reunión, pero por lo pronto va a haber una mesa cara a cara con uno de los gobernadores el próximo lunes, pero en el marco del Consejo de Mayo. Estamos hablando del mendocino. Sí, de Cornejo. De Alfredo Cornejo, exactamente. Donde además, después lo ampliamos, pero el tema es que hay varias cuestiones en este conflicto nación-provincias que tiene que ver, por un lado, con lo económico, con la coparticipación, con los ATN y también con la cuestión política, ¿no? Que es un tema central porque se están discutiendo candidaturas en cada una de las provincias. Así que nada. El otro dato que lo hemos hablado con Daniela, yo creo que es un dato a favor del gobierno. Este es un conjunto de gobernadores donde hay de todo. Están los peronistas muy enfrentados con el gobierno, están los gobiernos provinciales, están los ex Juntos por el Cambio. Me parece que no son todos iguales. Y creo que el gobierno podría establecer distinto tipo de vínculo para que no sea un bloque de 24-1, pero bueno, lo hablamos con Daniel en un ratito. Ahora, en orden del día, 11 de la mañana, 5 minutos, los títulos, por favor. Bueno, el gran tema desde hace 15 días, la Oficina de Presupuesto del Congreso estimó el impacto de las reformas jubilatorias que se votaron en el Senado. Se calculó que la medida tendrá un costo fiscal de hasta 0,79% del PBI anualizado, repito, datos de la Oficina de Presupuesto del Congreso. Recordamos, dato también de ayer, la justicia frenó el DNU que disolvía Vialidad Nacional a partir de la presentación de un gremio. El gobierno anunció que va a apelar el fallo. Más números que son esenciales en este momento para discutir sobre alguna base cierta. Emergencia en discapacidad. La ley tendrá un impacto fiscal de entre el 0,28% y medio punto del PBI, 0,51. Bueno, ahí estamos, Romero, Daniela. Vamos a seguir hablando de números, Romero. Vamos a seguir hablando. Pacto de Mayo también. Bueno, el Pacto de Mayo está muy vinculado también a la cuestión numérica. A ver. Y sí, por supuesto. El tema de los números va a ser clave en las próximas semanas porque si algo que tiene a favor el gobierno nacional es eso, ¿no? Los números.
es como su Vos comodín decís, siempre. a ver, vos decís los números que, por ejemplo, muestran las encuestas o otros números. Todos los números. Está bien, sí, sí. Ya que traes el tema de Dale, no, encuestas no, porque es también. cierto. Sí, No, sí, sí. pero particularmente Dale. con lo que tiene que ver con el costo fiscal, Sí, esa va a ser la batalla y esa va a ser la bandera que van a mostrar en todos los casos, ¿no? Ahora hay que ver qué pasa con estos proyectos que tienen que ver con, por un lado, jubilaciones, por otro lado, discapacidad, por otro lado, el sí, tema de los fondos de coparticipación. Porque puntualmente con lo que tiene que ver con la coparticipación, vos tenés a los gobernadores que te van a decir que eso no altera el superávit de Milei, ¿no? Mientras que el Ministerio de Economía te dice que si no hay una transferencia de la responsabilidad de las obras viales, en este caso, sí, claramente va a haber una alteración importante en los números de las cuentas públicas. Si se llevan adelante estos proyectos que por ahora tienen todavía la luz verde de todos los sí, gobernadores, Pato. sí. Ahora, lo que tiene que ver con jubilaciones, es muy probable que haya un consenso en la Cámara de Diputados para poder blindar esos vetos a futuro. La cuestión que tiene que ver con discapacidad, se abre una especie de interrogante, como siempre, lo venimos diciendo Bueno, lo ya hace un hemos hablado acá montón. con los diputados. Sí, con los Pablo Servi. Estabas vos, claro, Sí, estabas sí, vos, sí. y que tiene que ver con dos cuestiones. Ojo, viste que él, me acuerdo que él dividía, dice, yo no comulgo con la idea del proyecto que se votó que incorporaría nuevos discapacitados en el plan de asistencia. Sí. Pero sí estoy de acuerdo con que lo que están cobrando los prestadores es muy poco. Eso, bueno, Claro. acá está la clave. Dale. Porque se habla de dos cuestiones, Pato. Por un lado, la posibilidad de que haya un desembolso por parte del propio Ejecutivo, porque recordemos que el Ejecutivo el tema de las prestaciones lo maneja con resoluciones, no hace falta una ley. Lo que pasa es que Claro. la ley surge justamente porque no hay una actualización de esas Claro, prestaciones. exactamente. Pero el proyecto no solamente contempla esa actualización, que sería de diciembre del 2023 a diciembre del 2024, sino que también contempla, por un lado, la declaración de emergencia en discapacidad hasta el 2027. En realidad, es con la posibilidad de prorrogarlo un año más, por eso termina siendo 2 años. Pero eso por un lado, y por otro lado, lo que tiene que ver con las pensiones no contributivas, que justo en este momento se está realizando una auditoría desde el ANDIS, justamente porque encontraron que habían muchísimas pensiones de invalidez, que había que hacer una revisión de todos de esos titulares, ¿no? Ahora bien, podría haber un desembolso por parte del Ejecutivo para actualizar esas prestaciones. Epa, estás dando un dato, Romero, a ver. O también se Sí. habla de la posibilidad de que haya un veto parcial Claro, a la ley de a discapacidad. la ley de discapacidad. Que Que de pronto, vete. convalide lo que está pidiendo el grupo de los diputados radicales con peluca y no convalide lo otro, está. O sea, Claro. que vete la emergencia en discapacidad, el artículo de la Sí, sí, emergencia en sí, sí. discapacidad, lo que tiene que ver con las la pensiones no incorporación, contributivas, pero se mantenga la actualización de las prestaciones. ¿Fecha para eso? Bueno, en realidad depende de cuándo la Cámara de Diputados, puntualmente ahora está en manos de Martín Menem, ¿no? La revisión de estos proyectos que vinieron del Senado hace un par de días, para mí se van a tomar un tiempo, justamente No, porque con la lo que te excusa pregunto es, de... podría llegar, como el que tiene que vetar es el Ejecutivo, podría llegar el veto parcial, a eso me Bueno, refiero. pero ¿para qué? Claro, Pará. Pero claro. el tema es, ahora están los proyectos en la Cámara Sí. de Diputados todavía, tienen que firmarlos y ahí remitirlos al Claro. Ejecutivo. Una vez que se le remiten al Ejecutivo los proyectos, Hay 10 días, ¿no? a partir de Hábiles, ahí empiezan sí. a contar 10 días hábiles para que el Que presidente se calculaban que iba a ser pronuncie. el 30 de julio, más o Bueno, menos. en realidad, reitero, depende Del de momento en que lo cuándo envíen, sea claro. que el Congreso le remita al Ejecutivo. Pero es un datazo este, ¿eh? Hay que ver qué terminan resolviendo. Esto viene desde un sector del gobierno. Claro. Yo me atrevo a decir que va a haber otro sector que va a seguir en esta línea de ir a choque, es decir, todo lo que sale acá se veta. Ahora, yo también me pregunto lo siguiente, Y si me parece, dentro... a ver, perdóname, me parece que en el gobierno los más duros tienen un miedo comprensible, un temor de decir, si aflojamos acá, después se me vienen cataratas más reclamos, Sí, ¿no? pero también Claro. al mismo tiempo del otro lado hay una preocupación de no poder sostener el veto. Claro, exactamente. Entonces dicen, no podemos perder un veto. O sea, Coincido. no hay margen para que tengamos esa batalla Claro. perdida. Reitero, Ahora, no está... perdóname, si logran eso, los radicales con peluca, qué Bueno, el empoderamiento, problema ¿no? es que no serían solamente Eso, los radicales claro. con No, peluca. pero son 7 votos, claro. Dicen claro. que hay, Pro. sí, Claro. claramente del PRO. También, ¿por qué? Por una influencia
que ya la vimos en el Senado con Luis Juez, uno de los senadores más mileístas que va a tener Totalmente, el Senado, pero pero que acá, claro. por supuesto que también con influencia personal, ¿Sabés ¿no? qué pasa? A mí, acordate, porque viste que a veces vos hablás y no sabes cuándo se apaga la luz, pero Servi dijo otra cosa que es absolutamente entendible. Che, los diputados después tenemos que volver a nuestras provincias, ¿no? Sí. Digo, entonces, viste, si te reclaman cuestiones muy puntuales, ¿por qué no arreglamos la ruta? ¿Por qué no se mejora el tema de los prestadores de discapacidad? Bueno, si ellos consiguen una salida, tienen que competir electoralmente también ellos, sí. así que es un tema. Yo creo que igualmente si consiguen de alguna forma tener este diálogo con el gobierno para que haya algún tipo de gesto, porque lo que dijo el otro día Pablo Servi fue, queremos un gesto. Claro. Para mí ese gesto es más probable que venga desde el Ejecutivo a que sea una cuestión del veto de la ley. Claro. Porque, o sea que una recomposición desde el Ejecutivo. Y sí. Puede ser. Y que no sea, y no sea a través de la ley. Creo yo, pero eso es una opinión personal. Lo que sí me dicen es que hay una posibilidad y que se está cocinando la idea de hacer un veto parcial en el caso de discapacidad. Pero bueno, reitero, hay tiempo todavía para negociar en ese sentido. Todavía no se remitieron los proyectos, hasta donde yo tengo entendido, hasta ayer no estaban remitidos. Perdóname, a ver si en gobierno digo, eso es un tema que está resolviendo ¿quién? ¿Lo resuelve? Porque uno diría, formalmente le correspondería por el vínculo con los gobernadores a el jefe de gabinete, a Guillermo Francos. Pero eso es área de Francos, área de Caputo Luis, lo resuelve Karina con Santiago. ¿Quién? El propio Milei. ¿Cómo se resuelve la última palabra, Romero? La última palabra siempre la va a tener Karina Milei. Eso siempre. Ahora bien, lo que tiene que ver con gestión es difícil. Eso, claro. Porque acá estamos hablando de, por un lado, la posibilidad de que se le aumenten las prestaciones a los que están en el Andis, ¿no? Eso es una cuestión de gestión. Pero también hay una cuestión que es política, claro, de si vetamos o no vetamos del todo y cómo nosotros dialogamos y negociamos con un sector de la política en el Congreso. Si yo puedo lograr para todo lo que viene seguir aceitando, lubricando mi vínculo con estos 6 o 7 diputados y con el resto y sumo algún gobernador, a lo mejor es más el logro, más lo que consigo que lo que pierdo. Yo creo que acá hay una cuestión que es, el presidente va a tener que tomar esa decisión en el caso de que no haya un consenso dentro de su núcleo. Claro. Por supuesto que, a ver, el presidente va a ser siempre la persona que termine decidiendo sobre estas cuestiones. Él no se mete en la rosca parlamentaria, eso es una realidad. Totalmente, sí. Pero ahora, si esto tiene que llegar en algún punto hacia el presidente, él lo va a tener que decidir, porque ahí sí, claramente, no hay nadie que pueda Romero, objetarlo. Vamos a hablar nosotros, pero están las placas pendientes, Romero. Vamos a hablar, sí, de una cuestión que pasa siempre desapercibida porque no salen muchas definiciones de acá, ¿no? Pero que sí es importante de cara a lo que va a ser el 10 de diciembre. Hay una posibilidad muy grande de que hayan sesiones extraordinarias después de las elecciones, justamente por esto, ¿no? Porque hay en carpeta un montón de reformas que se están cocinando desde el Ejecutivo una vez que ya haya un recambio legislativo que le amplíe la representación, por supuesto, y que pueda tener más cintura para poder negociar. No va a haber nada antes del 10 de diciembre en ese sentido, Pato, yo te lo puedo asegurar. Estamos hablando de las reformas que se plasmaron en su momento en el Pacto de Mayo que se firmó en julio del año pasado en Tucumán con 18 gobernadores y el presidente Javier Milei, que esboza 10 puntos dentro de los cuales encontramos reforma laboral, reforma tributaria, una rediscusión de la coparticipación. Por supuesto que también una reforma previsional que solamente sería posible una vez que ya haya una reforma laboral. Entonces, todas estas reformas más de fondo que tiene planeado desde el inicio de su gestión el gobierno nacional solamente van a ser posibles después del recambio legislativo. Y en ese sentido es que se junta esta mesa de trabajo a la que le llaman el Consejo de Mayo, ¿no? El famoso consejo que integran representantes de los gremios, de las empresas, del Congreso, del Ejecutivo, y también de los gobernadores para poder trabajar en conjunto estas reformas. La próxima reunión, acá estamos viendo la foto de la que fue la primera reunión, la primera reunión fue, creo que fue el 24 de junio, si no me equivoco, una reunión más bien de introducción, ¿no?
La próxima reunión se puede Es el esperar. lunes. Es el próximo lunes. Se puede esperar que sea la primera reunión de trabajo más a fondo, ¿no? En ese sentido. Lo que ellos habían pensado es hacer una reunión más bien mensualmente. Hay que ver cómo esa dinámica de trabajo lo permite. Es el próximo lunes 21 a las 9 de la mañana en la Casa Rosada, en el Salón de los Escudos. Lo va a recibir el jefe de gabinete, Guillermo Francos, en calidad también del presidente del Consejo de Mayo. Y tenemos, por un lado, a el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, como representante del Ejecutivo Nacional. Tenemos a Carolina Lozada y a Cristian Ritondo como representantes del Congreso. Lozada por parte del Senado y Ritondo por parte de diputados. Y después, de los gremios, tenemos como representante de la CGT a Gerardo Martínez y como representante del empresariado a Martín Rapalini, que es de la Unión Industrial Argentina. Consulta. Dos cosas. La primera, digo, que no haya opositores. Es una decisión. Bueno, Carolina Lozada, salvo en el voto de jubilaciones y discapacidad, venía acompañando. Pero es una decisión de la oposición de no concurrir o del gobierno de no invitar. Es una muy buena cuestión. Yo creo que es un poco de las dos cosas. Sí. Porque cuando se anuncia que se va a realizar el Consejo de Mayo, la verdad es que los gobernadores, la gran mayoría no le dio mucha entidad a la situación. De parte del Congreso tampoco hubo una intención de decir, bueno, vamos a designar. Hoy, ¿qué pasa? La oposición te deslegitima la representación del Congreso en el Consejo de Mayo. Siempre lo dicen. Dicen, esto lo elige a dedo el Ejecutivo, nosotros no tenemos nada que ver. ¿Sabés qué pasa? Que cuando vos mostrabas estas fotos de que yo me acordaba, porque el gobierno de Milei toma como referencia las grandes transformaciones que hizo el menemismo en los 90. Lo que pasa que para complicación de La Libertad Avanza, el escenario es completamente distinto. Porque Menem gestó enormes transformaciones, la ley de la convertibilidad, venta de empresas públicas, pero ¿qué pasaba a nivel político? Era Menem, el presidente del peronismo, tenía cuasi mayoría seguro en el Senado, casi en diputados, logró un acuerdo con la UCD, era un partido políticamente y parlamentariamente muy fuerte, cosa que todavía no es La Libertad Avanza, y además con un solo interlocutor enfrente que era la Unión Cívica Radical y que era Alfonsín. No era esta atomización brutal de ahora que te complica todo. Sí, bueno, de hecho... Perdóname, incluso la CGT era de los propios. Sí. Estaba Ubaldini que confrontaba un poquito, pero vos tenías alineado a la UCD, al peronismo, a los sindicatos, y cuando tuviste que hacer la reforma, acordaste con Alfonsín. Bueno, un escenario mucho más sencillo de la cúpula del gobierno siempre te dicen, si esto lo estuviera llevando a cabo un gobierno peronista, estarían todos festejando. Todos los logros económicos que está haciendo el presidente, bueno, porque justamente también tiene que ver con eso, ¿no? ¿Cuál es la bandera detrás? Hoy en día lo que te dice Javier Milei es, fíjate todo lo que hicimos con solamente 39 diputados y 6 senadores, porque justamente es eso, la gran diferencia. Gran parte del problema de la oposición es qué hubieses hecho vos de diferente si te tocaba ejercer el poder. Y si vas a criticar algo o porque estuviste en la oportunidad de estar en el poder, ¿por qué no lo hiciste vos antes? No, claro, obviamente. Es que yo no sé Esas si son las dos. No sé si hablé con vos lo de la representante de la Federación Agraria, que ella planteaba que el presidente se tiene que ocupar de las cuestiones micro y que quedó preocupada porque el presidente le dijo, yo me encargo de la macro, ustedes encárguense de la micro, la titular de la Federación Agraria. Y ella plantea el problema de la papa, el problema de los pequeños productores, el problema del trigo. Y el presidente Milei le dijo, mira, yo trato de arreglar o de ver cómo soluciono las cuestiones principales, ¿viste? Tipo de cambio, cuenta estado de cuenta corriente, cotización del dólar. Lo otro discútanlo ustedes, dice, ¿no? Y bueno, es un tema, así que nada. Y el principal activo... Creo que el problema de la oposición es que siempre la oposición está razonablemente también ocupada de cuestiones muy micro, pero no hay una respuesta global para la cuestión macro. Y que justamente la cuestión macro es la principal política, el principal activo político que tiene este gobierno, es la macro. Pero bueno, ahora bien, ¿qué va a pasar? Tenemos la placa 2, ¿no? Dale. Sí, también me faltó mencionar a uno de los miembros del Consejo de Mayo más importantes en el marco de lo que fue últimamente todo el agite con los gobernadores, ¿no? Que es el representante de las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que es el mendocino Alfredo Cornejo, que también va a ir el lunes.
Va a ser la primera reunión así en mesa política con el jefe de gabinete, con Sturzenegger, justamente después de lo que fue esa sesión maldita, ¿no?, para el Ejecutivo en el Senado de la Nación la semana pasada, donde se piensa avanzar con estos proyectos que tienen que ver con la redistribución de los aportes del Tesoro Nacional y el impuesto a los combustibles, que es una reforma a la distribución de la masa de coparticipación, que, reitero, forma parte también de la discusión que quieren dar desde lo que fue el Pacto de Mayo, pero desde otro lugar, ¿no? Porque en este caso no hay un aval del Ejecutivo Nacional. Por caso, bueno, uno de los puntos principales del Pacto de Mayo es el equilibrio fiscal es innegociable, o sea, nada por fuera de eso se puede hablar. Y bajo esa línea es que los gobernadores terminan yendo por su cuenta con estos dos proyectos de ley que fueron aprobados en el Senado y que se espera que tengan un amplio consenso en diputados. Mientras que esperamos también si hay un gesto de parte del gobierno nacional para tener otra mesa política con, como bien mencionabas vos al principio, opositores. Claro, y sí. Porque acá estamos hablando de un Consejo de Mayo que... Claro. A ver, vas a estar mejor en diciembre en materia de diputados y senadores. Básicamente en senadores vas a estar mucho más cómodo. Pero así todo vas a tener que acordar con algún opositor. Lo cierto es que los proyectos de coparticipación tienen el aval de todas las provincias por ahora. Sí. Por más que es verdad que no son todos lo mismo, y eso es algo que te lo va a reconocer más que nada el jefe de gabinete, no así el presidente Milei. El presidente Milei dijo que todos los gobernadores quieren destruir su plan económico. No así te lo dice Guillermo Francos, pero por eso justamente hay que ver si consiguen también hacer una reunión con otros gobernadores. Por ejemplo, cuando fue esa primera reunión en la Casa Rosada, con esa comitiva de 5 gobernadores que fueron a acercarle por primera vez al jefe de gabinete la propuesta por los ATN y el impuesto a los combustibles, ¿quiénes estaban en esa comitiva? Por ejemplo, obviamente Silioto llamó muchísimo la atención. Sí. Silioto como uno... Bueno, también la vice de Yarlora. Yarlora no fue personalmente. Sí. Él en este momento, hace ya tiempo que tiene como una relación un poco más áspera con el gobierno nacional, fue su vice, pero ya la presencia de Silioto fue importante porque era, bueno, estamos hablando de que no es que solamente se juntan los amigos con Francos, ¿no? Ahora hay que ver si eso se puede repetir. Todavía dejan en stand-by la posibilidad de hacer una segunda reunión. Romero, una pregunta para después, que tenemos que ir a la pausa, pero digo, pregunto, ¿en el gobierno está mensurado esto? Digo, ¿qué es lo que te conviene a vos en la relación con los gobernadores, por ejemplo? Hablo de Corrientes, hablo de Río Negro, hablo también de, qué sé yo, Misiones. ¿Te conviene establecer una buena relación porque estás pensando en el Pacto de Mayo y querés acuerdos estructurales, o preferís pelearte por cuestiones de armado de listas? Está eso discutido, pero bueno, nada. Te lo cuenta Romero en un ratito. Estamos en orden del día, 11 de la mañana, 25 minutos. Después también viene Solaberrieta y tenemos un par de notas, pero la pausa ahora. Elecciones legislativas 2025. Lo que necesitas saber. El 26 de octubre, cada provincia elegirá a sus representantes en la Cámara de Diputados de la Nación. ¿Sabés qué bloques renuevan bancas? Este año se renuevan 127 bancas, la mitad de los diputados. Unión por la Patria renueva 46 bancas. El Bloque de la Libertad Avanza renueva 8 bancas. El Bloque del PRO renueva 21 bancas. La Unión Cívica Radical renueva 11 bancas. Encuentro Federal renueva 7 bancas. Democracia para Siempre renueva 9 bancas. El Bloque del Frente de Izquierda renueva 4 bancas. Coalición Cívica renueva 4 bancas. Otros bloques renuevan 17 bancas. Elegí a tus representantes, tu voto, tu voz, tu futuro.
Para más información, ingresá en www.argentina.gov.ar/elecciones-medio 2025. La bancada, de lunes a viernes, 13 horas. Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o desaprobación. En una misma sesión se pueden tratar varios proyectos de ley. Desde el 1 de marzo, cuando el presidente las inaugura, se desarrolla el periodo de sesiones ordinarias. Entre el 1 de diciembre y el 28 de febrero se extiende el periodo de sesiones extraordinarias que solo pueden ser realizadas a pedido del presidente de la Nación. En el recinto, el bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda y en el centro los bloques con menos cantidad de integrantes. En el tratamiento, en general, los diputados tienen 7 minutos y los jefes de bloque entre 20 y 12 minutos conforme al número de legisladores que representen. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. A la izquierda del presidente está el secretario administrativo, a la derecha el secretario parlamentario y debajo de él están los taquígrafos, que registran cada uno de los testimonios. Dengue, Zika y chikungunya. Presta atención a estos síntomas. Si tenés fiebre alta, 38 o más, de 2 a 7 días de duración y dolor de cabeza, en especial detrás de los ojos, muscular y de las articulaciones, diarrea, dolor abdominal, náuseas y o vómitos, malestar general, cansancio, decaimiento, erupción en la piel, sangrado en nariz, encías u otras partes del cuerpo, no te automediques. Toma mucho líquido, usa repelente y acércate a un centro de salud. Quórum, de lunes a viernes, 14 horas. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional. Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras. Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de 4 años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente, ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato. Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado. Plenario, de lunes a viernes, 15 horas. Pasos perdidos, de lunes a viernes, 16:30 horas.
Bueno, esto es Orden del Día, 11 de la mañana con 31 minutos. Enseguida estamos con el señor Gonzalo Solabarrieta, pero estábamos con Romero y hablando de lo que es el trabajoso acuerdo del Gobierno Nacional con los gobernadores, de lo que puede pasar con el Pacto de Mayo. Y le quedaba alguna placa pendiente. Diga, Romero. Sí, estábamos hablando de que el próximo lunes a las 9 se va a volver a reunir la mesa del Consejo de Mayo, dentro de los cuales también se incluye a Alfredo Cornejo como representante digo, de los gobernadores y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En el marco de esta mesa política que busca trabajar las reformas que van a venir a partir del 10 de diciembre, ¿no? Vamos a una placa donde mostramos cuáles son las reformas que contempla este Pacto de Mayo y que se espera que puedan llegar a pisar el Congreso el año que viene. Por un lado tenemos como prioridad número 1 la reforma laboral, porque sin la reforma laboral no tenés la reforma previsional, en primer lugar. Una reforma laboral que se contempló en lo que fue la ley bases el año pasado, que fue finalmente reducida. Una reforma laboral que también insiste mucho la Unión Cívica Radical acá en el Congreso, lo hemos visto, y que nunca termina prosperando. Lo cierto es que desde perdóname, ¿sabes qué? Me pareció un acuerdo táctico absolutamente comprensible del gobierno con la CGT. Bueno, es que justamente... Digo, vos estás generando este tipo de políticas, ¿para qué te vas a malquistar con la CGT en este momento? Bueno, digo, la idea la convivencia me pareció lógica. Llegar a alguna especie de, no sé si es acuerdo, porque también la CGT tiene su propia interna. Justamente no es casualidad que Gerardo Martínez sea el representante de los gremios. Lo que tenía que ver en con esta la mesa. Cuestión económica se saldó, ¿te acordás? Era lo que quería Tetaz, no lo quería la CGT, y se terminó saldando como quería la CGT y no como quería el radicalismo, ¿no? Por eso, hay una cuestión acá que tiene que alinearse para poder llevar adelante esta reforma laboral, porque siempre el tema de los sindicatos es la piedra en el zapato cuando se quiere avanzar en este sentido. Por supuesto que fue el principal tema de la primera reunión, esa introductoria que te mencionaba el 24 de junio. ¿De quién se va a encargar? ¿Quién se va a encargar de esto particularmente? Lo está llevando a cabo el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, que con las facultades delegadas ya vencidas, lo que dicen es que él va a poner como objetivo principal ir a fondo con todas estas reformas, que no necesariamente van a ser todas, porque también tenemos, por ejemplo, una reforma tributaria en carpeta. La reforma tributaria que ya la anunciaron un montón de veces. En ese caso, el que tiene más la aposta es el ministro de Economía, Luis Caputo. Esto en el medio de un montón de versiones, de si van a ir o no van a ir miembros del gabinete a las listas nacionales como candidatos y qué puede llegar a significar eso, si una salida elegante o no. Bueno, en medio de todo esto, la realidad es que Sturzenegger se va a dedicar ahora más que nada a lo que es la reforma laboral y no tanto la tributaria, que es ámbito de lo que es economía, ¿no? Esto a priori. Ahora bien, la idea es que haya reuniones mensuales que vayan trabajando esto de cara al 10 de diciembre. También tenemos ahí está, mirá. pensado... Sí, exacto. Final de las facultades delegadas. Esto va de cara a lo que es el 10 de diciembre, como te mencionaba en el bloque anterior, tomando en consideración que hay muchísimas posibilidades de que hayan sesiones extraordinarias, por no decirte que lo tengo confirmado. Eso, claro, porque eso obviamente, eso para después del 10 de diciembre. Para después del 10 de diciembre. No creo que en diciembre. Claro. Pero quizás para lo que es la segunda mitad de enero, fines de enero, más que seguro, febrero, eso seguro. Porque la idea justamente es poder avanzar lo más rápido posible una vez que haya un recambio legislativo que le facilite la negociación. No se la va a dejar entregada el recambio legislativo al presidente, eso hay que decirlo. No es que va a tener el Congreso hecho una escribanía, pero obviamente que... Pero es clave, ¿sabes qué? Y se va a medir de varias maneras, pero no vas a tener otro congreso, vas a tener otro congreso, pero no un congreso donde el gobierno pueda hacer de esto una escribanía. Pero el resultado final, me parece que vamos a coincidir, Romero, es clave, ¿no? Porque uno va a sumar cuántos son los votos nacionales de la Libertad Avanza, cuántos son los votos nacionales del peronismo y qué pasó en cada una de las provincias. Si el resultado es un resultado contundente, bueno, sería para Libertad Avanza la ratificación de lo que se viene viendo desde el balotaje de diciembre del 2023. Pero claro, si vos tenés un muy buen número, obviamente que tenés un marco político para avanzar. Aunque te falte algún diputado, tenés respaldo. Vas a tener ese respaldo, esa legitimidad caliente de diciembre, por eso querés avanzar en enero, ¿no?
Me parece que va por ahí. Eso desde ya, pero también por una cuestión de que se lo viene pidiendo todo el sector empresarial. Claro. O sea, recordemos que cada vez que hay algún tipo de evento industrial, empresarial, a ver, no todos dicen, sí, queremos tirar una reforma laboral. ¿Y cuándo viene todo lo que están diciendo? Pero, bueno, ahí está esa cuestión que siempre se encargan de decir, acuérdense de que no podemos hacer todo lo que queremos porque no tenemos el número en el Congreso. Vos sabés que es un dato interesantísimo, pero ¿sabés qué decía Recalde, el papá de Mariano, el ex diputado y un especialista en temas laborales que se encargaba de estos temas? Hay un dato que la verdad que es interesante para discutir, porque creo que entre el 2005 más o menos y el 2010, la economía argentina creció muchísimo. Los primeros años de Néstor y el primer gobierno de Cristina. ¿Y sabés que crecía la economía mucho? Con muchas leyes laborales, sin modificación. ¿Viste? Era como que, y a veces se modificaron las leyes laborales y la economía no creció. Es un tema saldar, hay que ver, pero obviamente los empresarios quieren modificaciones. Hay que ver qué margen tiene la reforma laboral para poder hacer un antes y un después en lo que es el rumbo de la economía. Pero más allá, yo lo que te digo es, no solamente por la reforma laboral, por todo. Sin ir mucho más lejos, el famoso plan para sacar los dólares del colchón que tanto anunciaron hace 2 meses que duerme porque realmente no hay... Porque si abrís presupuesto de Hacienda, la oposición te pide que trates otros temas. Bueno, el presupuesto de Hacienda va a seguir cerrado hasta que haya un emplazamiento. Y si no abrís presupuesto, ¿cómo tratás el tema de los dólares del colchón? Sí. Pero bueno, hay que ver también, por ejemplo, y nada, me voy a desviar un poco. Pero cuando se traten los vetos, hay que tratarlo por comisión. Y ahí se vuelve a abrir presupuesto de Hacienda. Yo me pregunto si va a haber de vuelta un intento de aplazar la definición de los vetos o si, porque tengan el número, abren la comisión, se tratan rápidamente los vetos y se blindan y se sacan eso de encima, ¿no? Hay que ver cuál va a ser la estrategia en ese sentido. Bueno, ¿le queda alguna placa más? No. No. Bueno, ahí está Daniela Romero. Estamos con el señor Gonzalo Solabarrieta enseguida, pero antes la teníamos a la diputada Marcela Campagnoli. La diputada Campagnoli me das el ok y después estamos con Gonzalo. ¿Está Campagnoli? Bueno, creo que... Dale, vamos con ella. Bueno, creo que fue una tarea, el Congreso, a diferencia de otros años, ha trabajado mucho. El año pasado también fue un año de mucho trabajo legislativo. Creo que hubo aciertos y desaciertos, y esos desaciertos tal vez fueron por vetos presidenciales. Es tal la vetocracia que yo ya no me acuerdo si los vetos fueron el año pasado. Fueron el año pasado. Fueron el año pasado, ¿no? Pero como el tema revivió ahora, con la sanción en Senado de lo que aprobamos en diputados en junio, se me confundieron los vetos. Pero bueno, tal vez estemos en las puertas de otro veto. Pero creo que las comisiones trabajaron mucho, la verdad, se trabajó mucho en todas las comisiones. Es cierto que hay algunas que tienen una conformación no concreta, como es la de juicio político, como es la de la comisión investigadora del caso Libra. Pero en el resto, en las que yo integro, por lo menos en salud, si bien no han tratado todavía salud mental, que es algo que urge y que parece que no es una urgencia para el presidente de la comisión, pero se ha trabajado mucho otros temas. Lo mismo en familia, en comisiones como turismo, como deportes también he tenido muchas reuniones. Por supuesto, en relaciones exteriores hemos aprobado un montón de tratados y de proyectos que habían estado como en un impasse, que habían sido impulsados en la época de Mauricio Macri y habían entrado en un impasse en la época de Alberto y se retomó tratados, por ejemplo, de doble imposición que impedían que muchas empresas pudieran querer invertir en Argentina porque se les cobraban los impuestos de allá y los de acá a la vez. ¿Qué otras comisiones hemos tenido? Penal ha sido de una producción increíble, tanto el año pasado como este. Y lo bueno, que eso lo tengo que resaltar en legislación penal, es la capacidad de su presidenta, de Laura Rodríguez Machado, para construir los consensos en el disenso. Porque obviamente hay distintos espacios que lo integran y siempre se le dio la palabra a todos, se los escuchó y se postularon las reformas que proponían dentro de lo posible, ¿no? Porque si no tenían nada que ver con el proyecto, no, pero muchas
propuestas, tanto del Frente para la Victoria como de los distintos espacios, fueron integrados en distintos proyectos que se trataron. Así que mi saldo desde el lado del trabajo del Congreso, creo que la Cámara de Diputados, no digo lo mismo de la Cámara de Senadores, pero la Cámara de Diputados ha hecho honor a la representación, porque obviamente la representación que uno ejerce es la de todos los sectores, es el órgano más democrático que tiene la democracia, es el Parlamento, porque es donde están representadas todas las voces. En el Ejecutivo están representados los que lo votaron, en el Parlamento están representadas todas las voces, en la Cámara de Diputados, porque en el Senado representan la primera mayoría y minoría de las provincias. Pero bueno, creo que es un buen balance de trabajo legislativo, más allá de las diferencias que uno pueda tener con gestiones o con situaciones, cómo las maneja o no el presidente de la Cámara. Es un presidente respetuoso que siempre da la palabra y que, bueno, hay veces que se le han ido de las manos las sesiones y se han levantado por falta de quórum. Bueno, ahí estamos, quedan 17, 18 minutos para el mediodía. Señor Solabarrieta, dígame, a ver, ¿qué placas tenemos? Bueno, Pato, Dale. buen día. Vamos a hablar de un encuentro que se realizó en la jornada de ayer, que tiene que ver, lógicamente, con el contexto político en el cual se lo vio hoy a Javier Milei, nada más y nada menos que conmemorando un nuevo aniversario, el número 31 del atentado a la AMIA. Y en donde ayer el grupo parlamentario de amistad con Israel, que preside la diputada Sabrina Ahmechet, recibieron al grupo parlamentario Chile-Israel, ¿sí? Para que se entienda, se dio en el contexto del grupo parlamentario de Israel, obviamente en el marco de lo que decíamos recién, de la conmemoración del número 31 del atentado a la AMIA. Vamos a repasar algunos conceptos importantes porque ayer hubo presencias del Parlamento de Chile, así como también de otros sectores vinculados a esta temática que preocupan y mucho, y ahora vamos a brindar algunas estadísticas también para entender de qué estamos hablando. Lanzaron un comunicado, lógicamente, desde lo que fue este grupo parlamentario. Pasamos a la siguiente placa para repasar algunos datos. Estuvieron presentes integrantes de la comunidad judía chilena y del Congreso Judío Latinoamericano. Ahí estamos viendo las imágenes, así como también hemos visto la presencia de diputados del Congreso chileno. Ahí la vemos a la diputada Sabrina Ahmechet, en lo que fue justamente un comunicado en donde, bueno, uno de los temas principales por los cuales se habló y se intentó legislar o intentar generar legislación es justamente resaltar, por ejemplo, en Argentina, lo que fue el impacto de la sanción de la ley de juicio en ausencia, uno de los temas más importantes. Ahí veíamos participación de distintos diputados de la Cámara aquí de la Argentina, obviamente, la veíamos a Karina Banfi, a el diputado Maximiliano Ferraro de la Coalición Cívica. Bueno, se compartieron experiencias y antecedentes legislativos que decíamos que desde la Argentina, uno de ellos fue la sanción del juicio en ausencia en la República Argentina, algo que sigue en tratamiento y que de a poquito veremos si se va instalando a nivel nacional, algo que ya existe en algunas provincias, pero veremos cómo se va aplicando a nivel nacional. Y en la siguiente placa trajimos los puntos más importantes que se dieron en cuanto a qué son los temas que preocupan, ¿no? Tanto a la comunidad judía en Argentina, en Chile y en el mundo. Hay un informe muy interesante que realizó la AMIA respecto a las estadísticas del antisemitismo, lo que han crecido, Pato, las denuncias justamente antisemitas a lo largo y a lo ancho del mundo, no solamente aquí en Latinoamérica. Vemos que fueron tres los ejes principales en cuanto a las preocupaciones: el crecimiento del antisemitismo en América Latina, la amenaza persistente del terrorismo internacional y la necesidad de la defensa por la existencia y la seguridad del Estado de Israel. Te voy a dar algunos datos, por ejemplo, si uno abre los portales principales de España hoy, ayer, una de las preocupaciones principales es justamente que por un informe que se hizo desde las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, se investigaron en 2024 un total de 1.954 infracciones penales e incidentes de odio en España, de las cuales obviamente hubo una reducción en cuanto a lo que fue el año 2023, pero el problema fue que hay dentro de este porcentaje la mitad de delitos de racismo y xenofobia y también
en un 60% un incremento respecto a los ataques antisemitas en España. Y para sumar, dos de los países más importantes obviamente de Latinoamérica, hay que hablar de que en Brasil, la Confederación Israelita Brasileña, todo esto fue un informe que realizó la AMIA a partir de lo que fue el ataque del 7 de octubre del 2023, por el cual comenzó este conflicto bélico. En 2024 en Brasil se registraron 1.788 incidentes en comparación con los 1.410 que se realizaron en 2023. Y si nos vamos al 2022 fueron 432. Es decir, fue una suma muy importante, mientras que en la Argentina se triplicaron en este sentido los incidentes físicos antisemitas, algo que preocupa y mucho. Perfecto, caballero, muchísimas gracias. Quedan 13 minutos para el mediodía. Ya la vemos a Débora Durieta y compañeros para el segmento que viene. Vamos a... estuviste contando, Romero, todo lo que tiene que ver con los temas gruesos para el Pacto de Mayo, la verdad, ¿no? Reforma laboral, reforma previsional, tributaria y coparticipación. Temazos. Ahora digo, perdón, en lo que tiene que ver con algo más doméstico, después de este receso, ¿qué es lo que uno tiene que esperar en diputados y senadores? ¿Qué es lo que ves? ¿Doméstico en qué sentido? Acá digo, porque esto es para después de diciembre, las grandes reformas. Sí. Digo, mientras tanto, tenemos que atravesar septiembre, octubre, noviembre, las elecciones en la provincia. Sí, las elecciones en la provincia, que recordemos que mañana es el cierre de listas, ¿no? Sí. Para la provincia de Buenos Aires. Van a ser horas frenéticas en ese sentido, pero también mucha expectativa porque en agosto es el mes de cierre de listas nacionales y se piensa desde la oposición una sesión justamente en ese sentido. Hay que ver si también coincide con que vengan los vetos del presidente también en agosto. Sí. Agosto puede llegar a ser un mes muy cargado. Claro. Hay un sector de la oposición que corresponde a Unión por la Patria que quiere adelantar esta sesión para antes de agosto, julio, ¿no? a pesar del receso parlamentario, sí. Pero hay que ver si consiguen el quórum. Ellos dependen de los gobernadores, que justamente el punto es incluir dentro de del temario de esta sesión los proyectos para redistribuir ATN e impuesto a los combustibles. Ahora, en este momento, tenemos la reunión del Pacto de Mayo el lunes, donde vamos a ver al jefe de gabinete con Alfredo Cornejo. Muy probablemente se mencione el tema al mismo tiempo que trabajan y evalúan si vale la pena o no reunir a una comitiva de gobernadores para volver a hablar sobre el tema parlamentario. Sí. No porque vayan a hacerle una contrapropuesta por el tema de los ATN y los combustibles, porque eso está cerrado, y tampoco para hacer un poroteo fino de lo que van a hacer los vetos, pero sí para tener una foto de esa reconstrucción del diálogo que te van a decir que nunca se rompió, pero que se entiende que fue quebrantado fuertemente después de la sesión del Senado. Una consulta, ¿no? Porque digo, ¿cómo se armoniza en el gobierno lo que tiene que ver con el tema imagen y lo que tiene que ver con el tema de dividir claramente a la sociedad, con esto que voy a señalar ahora? Y lo otro, ¿cómo haces después de este señalamiento para la convivencia parlamentaria y política? ¿A qué me refiero? Cuando el presidente Milei dice todos los gobernadores son casta y todos están más allá del equilibrio fiscal, digo, me parece que eso, en términos de imagen, a él le resulta. Porque la verdad, eso es lo que uno está viendo. Él siempre ha sostenido, desde diciembre del 2023 hasta acá, una imagen del 48, 49, 50, no se ha movido. Y con muy pocos diputados y muy pocos senadores, no es poco que se haya sostenido. Él dice, yo cuido los números y los gobernadores la gastan. Te puede servir. Ahora, en la convivencia política para Guillermo Francos y para la convivencia en el Congreso, en diputados y senadores, se te complica cuando vos decís todos y no dividís. Y bueno, ahí es donde existe, o sea, para eso existe el rol de Guillermo Francos, ¿no? Para que el presidente rompa todo. El policía malo y el policía bueno. Y Guillermo Franco, bueno, ayer tuvimos la foto del Chocho, bronceado y sonriente con los gobernadores en la rural. Me perdí lo de bronceado yo, pero bueno. Fue lo que yo noté, que lo vi como muy vos tostado. Pero, a ver, él siempre te va a mostrar y te va a decir que la relación con los gobernadores está intacta. Claro. Lo mismo de parte de lo que tiene que ver con los negociadores que no ponen la cara. Por ejemplo, Eduardo Lule Menem, que siempre están en esa rosca, digamos, habitual. Esto no quiere decir que no hayan fisuras en lo que tiene que ver con el armado de listas. Lo que siempre hablamos de
si da amor o da plata, ¿no? La línea por ahora es ninguna de las dos. Mira, al menos no públicamente. Un test de cómo están los gobernadores me parece que lo vamos a tener este fin de semana porque hay mucho colega buscando a el ministro de Obras Públicas de la provincia de Santa Fe, que salió muy duro, pero me parece que salió muy duro para sentar posición y no seguir. Me parece que no quieren escalar, creo que quieren retomar algún tipo de diálogo. Si no encuentran ese camino de diálogo, seguirán cuestionando. Porque, bueno, yo contaba, antes había salido el ministro de Obras Públicas de Río Negro, después el de Santa Fe, planteando, che, el estado de las rutas es insostenible, me tenés que dar plata. Que no sé si ese tema también se va a solucionar o no, no lo veo solucionándose fácil en el corto plazo. Porque vos diste un datazo, me parece que para el tema de los prestadores en discapacidad puede haber una resolución. Pero para el tema de las rutas... No, porque aparte... A corto plazo no hay nada. A ver, estamos hablando de que justamente el pedido de los gobernadores por la redistribución de los aportes del Tesoro Nacional y el impuesto a los combustibles tienen como destino las obras viales. Claro. Entonces, y ahí es donde el secretario de Hacienda, Carlos Huberman, dijo, todo bien. Los ATN no, o sea, no, se distribuyen para emergencias. Ahora, el tema de los impuestos a los combustibles. Si hacemos una transferencia de la responsabilidad de las obras, yo te doy la plata, pero ya te cargo vos. No puedo llevarte la plata y hacerme cargo yo. Esa es la opción B que te plantean los gobernadores. Dámela, en todo caso, la plata la manejo yo. Bueno, pero claro, la cuestión de la transferencia de las responsabilidades es lo que le había planteado el Ejecutivo a los ministros de Economía, bueno, a los gobernadores también, digo, a las provincias en general, en lo que fueron las reuniones previas a que aceleren con el proyecto de los ATN y el impuesto a los combustibles en el Congreso. Por ahora hay un consenso que se mantiene para seguir adelante con estos proyectos, también en la Cámara de Diputados. Pero hay que ver cómo en las próximas semanas, de cara a agosto, este mes que mencionabas recién, va a ser muy cargado por los pedidos de la oposición, por los cierres de listas nacionales, por la posible llegada de los vetos del presidente. Que, perdóname, una cuestión, va a ser un mes cargado, que se va a vivir de una manera si el dólar se tranquiliza, si el riesgo país baja, y se va a vivir de otra manera si este maremán de los últimos días sigue. Que uno estima que se va a calmar, pero es un dato también para ver cómo transitan los 30 días. Todo lo que haga y diga el gobierno nacional tiene el respaldo y el sustento de la macroeconomía, siempre. Es el principal activo político de este gobierno y de eso va a depender las elecciones. Bueno, señor Solabarrieta, la última, digo, ¿hay alguna reunión de comisión prevista para los próximos días? No, ¿no? No, tengamos en cuenta que ahora viene el receso invernal, Pato, y en el caso de que haya alguna novedad, posiblemente sea para la última semana de julio, cosa que entiendo se podría pasar para la 1ª de agosto, veremos. Bueno, ahí estamos. ¿Algo que se le quedó sin decir, Romero? No, hablé mucho ya. Bueno, nosotros nos tenemos que ir, ¿eh? Esto fue todo. Enseguida la continuidad de DTV. ¿Hace frío afuera, Urieta? Me parece que sí, ¿no? Ahí estamos. Bueno, enseguida la continuidad, nada más. Muchas gracias y buenos días.